Ahora sí, ya. Bueno, listo. Entonces, después de que no estábamos grabando, pero estábamos asignando los grupos, entonces, el grupo uno me va a trabajar, el grupo uno, el grupo 2 y el grupo 3 me van a trabajar sobre a quiénes aplica cada uno de los capítulos. ¿Cuántos, sí? ¿Cuántos y cuáles son los estándares mínimos para cada uno de los capítulos? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de esos capítulos? ¿Quiénes pueden brindar apoyo, asesoría y capacitación para empresas? Especialmente los del capítulo 1. ¿Oyeron? Ojo con esa parte, los del capítulo 1. Profe, apoyo y qué más, qué pena, perdón. ¿Quiénes pueden brindar apoyo, asesoría y capacitación para empresas? Quinta pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades de las ARL de las empresas? Si la hay en el capítulo que a ustedes les corresponde o no. ¿Sí? El grupo 2. El grupo 2 tiene que tener en cuenta que ahí se incluyen todas las unidades de producción agropecuaria y también incluirlas. ¿Oyeron, muchachos? ¿Y el grupo 4? ¿Ya llegó alguno del grupo 4? O Profe, lo sea, que pasa es que pues yo no puedo asistir porque pues está un poquito enfermo, pero o yo sea, no sé en qué grupo estoy. Profe, el grupo 3, el de Juliana y el mío. ¿quién habló? Profe, yo, Víctor. Elizabeth. Ah, Elizabeth, el grupo Elis- 3. Elizabeth. El grupo 3 es Elizabeth Parada y Juliana González. Sí, Entonces, señor. ¿quién es el que no tiene grupo? Víctor. Víctor Salamanca queda en el grupo 3 con Elizabeth Parada y con Juliana González. ¿Soy yo, Víctor? Alex, gracias, profe. ¿Listo, Víctor? Espere que este man no lo tengo acá. ¿Víctor qué? Víctor, Salamanca. Víctor Salamanca. Víctor Salamanca. Viejo, yo lo tenía usted ausente de mis listas. Víctor Salamanca está en el grupo 3. Oyeron, bueno, listo. Entonces cada uno de los grupos me va a desarrollar ese trabajo así. Hoy, muchachos, vamos a ver un tema del decreto 1072 que se llama los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de salud en el trabajo. Criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad en el trabajo. Eso está en el artículo 2.2.4.11.1 al 13, que es la clase que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla con ustedes sobre este aspecto. Ya le están viendo el capítulo 11 de la 1072. Los micrófonos, profe, es que Camila creo que no se puede conectar hoy. Ana Domínguez, ya llegó Ana Domínguez. Camila Márquez, profe. Ana Domínguez, ¿quién es Camila que no se puede conectar? ¿Por qué? Porque tiene un inconveniente, no puede conectarse Camila tiene un inconveniente y no puede conectarse. y no puede conectar. Ah, sí, ya me había dicho. Bueno, ya sabemos el inconveniente de Camila. Bueno, listo. Entonces vamos a ver los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Como ya es acostumbrado para nosotros, entonces vamos a mirar
un videito de esta clase que lo vamos a mirar de la siguiente manera. Espérenme a ver, muchachos, que vamos a mirar el videito. Ojo con esta vaina de las multas y vamos a ver el video. ¿Ya lo están viendo? Bueno, listo. Profe, no tiene sonido. ¿No tiene sonido? Espere a ver, ya, espéreme a ver, ya le ponemos sonido a esta vaina a ver qué está pasando. Pero ahí tiene el sonido. Debe ser que el video no tiene sonido. Espérenme a ver, muchachos, a ver por qué no tiene sonido el video. Ya miramos a ver por qué no tiene. Tiene el video acá. Y tiene todo el mundo. Nada. No, nada. No, profe, si tiene audífonos tiene que retirarlo. Oh, ya. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe, con Nini. Bueno, entonces ya vimos ahí que en este caso hay unas multas cuando se incumplen las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo habíamos visto en unas clases anteriores, ya habíamos estado hablando de eso y entonces ahora vamos a empezar a meterle la gana a lo que es el decreto 1072, que es la norma que nos está rigiendo. ¿Están viendo el capítulo 11 del 1072? Listo. Bueno. Entonces dice que el objeto es que las normas del presente capítulo tienen por objeto establecer los criterios de graduación de las multas cuando se infringen las normas de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos laborales. Señala asimismo las garantías que se deben respetar para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a quien es objeto de una investigación administrativa y se establecen unas normas que ordenan la clausura del lugar de trabajo o la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o las tareas cuando hay inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales o cuando existan condiciones que ponen en peligro la vida, la integridad de los trabajadores en los lugares donde se están infringiendo las normas. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta norma? Básicamente, establecer unas garantías mínimas del debido proceso, pero también establecer unas formas de cómo, cuándo y por qué se debe sellar
o suspender la actividad en un establecimiento donde se están violando no solo las normas del sistema de gestión, sino las normas del programa de salud ocupacional de una empresa o las normas de prevención de riesgos laborales. A eso vamos a hablar nosotros. Y dice que en cuanto a lo que es el campo de aplicación, ¿a quién le pueden abrir una investigación por la violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo? Dice que a todas las entidades, dice la norma. Las normas del presente capítulo se aplican a las actuaciones administrativas que adelante ¿quién? El inspector de trabajo y de seguridad social, las direcciones territoriales y oficinas especiales del Ministerio de Trabajo, la unidad de investigaciones especiales del Ministerio de Trabajo y la dirección de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo. Ellos son los encargados de adelantar este tipo de investigaciones y de imponer las sanciones por la violación a las normas, no solo de la salud, sino también del sistema de gestión de una empresa. ¿Cuáles son los principios que rigen este tipo de actuaciones? La Constitución Nacional establece unos principios que se deben adelantar en todo tipo de investigaciones. Llame usted una investigación administrativa, llame usted una investigación penal, llame usted una investigación civil, llame usted una investigación disciplinaria. La Constitución establece unas normas que deben observarse, que son obligatorias, observarlas en todo tipo de investigaciones. Y este tipo de investigaciones que adelanta el Ministerio de Trabajo también está sujeto a las normas que establece la Constitución Nacional en este tipo de actuaciones administrativas. Debe observarse el debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? El debido proceso es una forma en la que la investigación debe de llevar un orden lógico. La investigación debe adelantarse según unas formas, deben de aportarse pruebas, deben de contradecirse las pruebas, deben de publicarse, deben de darle acceso a todas las partes para que las partes conozcan qué es lo que está sucediendo. Tienen derecho a nombrar un defensor, una persona que lo represente. Eso es el debido proceso. Es la forma como se debe adelantar una investigación. Otro de los principios que manda la Constitución que se deben de observar en este tipo de investigaciones es el no reformatium peius. ¿Qué quiere decir el no reformatium peius? O sea, que si por ejemplo en la empresa donde trabaja Elizabeth Parada le llegó una investigación, ¿cierto? Porque estaban violando el sistema de gestión o alguna otra norma de seguridad y salud en el trabajo, entonces sancionaron a la empresa donde Elizabeth trabaja y le dijeron que la van a cerrar por 30 días, por ejemplo. Y ellos apelan la decisión y el superior del que le impuso la sanción a Elizabeth o a la empresa Elizabeth le dice, no, ya no lo voy a sancionar por 30, lo voy a sancionar ahora por 60. Ve que le está haciendo más grave la situación. Inicialmente fue por 30, pero como ella apeló, entonces se la aumentaron a 60. Eso no puede ser. Eso está prohibido por la ley. No reformatium peius quiere decir que no se puede hacer más grave la pena. No puede hacerse más grave la pena. Si en la empresa donde trabaja Elizabeth apelaron la decisión, entonces la pena no puede ser más grave, sino tiene que ser más baja, ¿cierto? Si la habían sancionado con 30 días, entonces como ella apeló, bájenle la sanción a 20 días, bájenle la sanción a 15 días, pero no se la hagan más grave, porque la Constitución dice que no se puede hacer más grave la situación de una persona. Es como si usted se robó o el ladroncito se robó un celular y entonces lo capturaron con el celular, inicialmente lo condenan a 3 años y después cuando él apela, entonces lo dicen, no, ya no son 3 años, vamos a meterle 10 años, ya no se puede, eso no se puede, eso está prohibido por la Constitución, no se puede hacer más grave la situación de un investigado, en este caso es una empresa la que están investigando. ¿Por qué? Por la violación a los reglamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o por la violación al reglamento de higiene y seguridad industrial.
Entonces, ojo con esa vaina. Otro principio que se debe garantizar en las investigaciones administrativas es el non bis in idem. El non bis in idem es un término latino que dice que no se puede investigar dos veces por un mismo hecho. Si a la empresa de Elizabeth ya la investigaron y la sancionaron, por ejemplo, porque no tiene el sistema de gestión, no la pueden volver a sancionar por ese mismo hecho. Ya ella tiene una sanción y volverla a sancionar por el mismo hecho es lo que la ley prohíbe. La ley no permite ese tipo de situaciones. ¿Oyeron? Otro principio que garantiza la Constitución para las empresas que están siendo investigadas es el principio de la igualdad, ¿cierto? El principio de la igualdad dice que se debe tratar por igual a las personas y a las instituciones. No importa, ¿cierto? La condición económica, la condición física o mental, o si se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Eso quiere decir que si la empresa de Elizabeth, por ejemplo, es una empresa pequeña y la empresa donde trabaja Nini Montealegre es una empresa grande, entonces van a investigar a las dos empresas de la misma manera. No van a investigar a la empresa de Elizabeth más severo ni a la de Nini porque es más grande le van a dar más suavecito. No, el principio de igualdad dice que se debe adelantar una investigación de igual manera sin importar la condición económica, física o mental o si se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Eso es lo que dice. El principio de imparcialidad. ¿Qué dice o cómo explicamos el principio de imparcialidad en la investigación que le van a adelantar a una empresa que violó las normas del sistema de gestión? El principio de imparcialidad dice que el funcionario que los va a investigar a ustedes no solo debe dedicarse a investigar únicamente lo malo, a mirar a ver cómo los hunde, sino que el funcionario también tiene que investigar los hechos que lo exoneren de responsabilidad a usted, que lo saquen del problema, que demuestren efectivamente que no hay la culpa. Él debe investigar con igual celo los hechos que le sean desfavorables como los hechos que le sean favorables. Eso es el principio de imparcialidad, ¿sí? Garantizar los derechos de todas las personas. Eso es el principio de imparcialidad. El principio de moralidad dice que los funcionarios que van a adelantar investigaciones en las empresas tienen que ser funcionarios públicos que tengan una rectitud, una lealtad y una honestidad que deben siempre primar en este tipo de investigaciones. O sea, que el funcionario va a ser recto, leal y honesto, que no se va a torcer, que no va a aceptar platica, que no se va a dejar sobornar. Ese es el principio de moralidad. El principio de publicidad dice que todas las actuaciones que se adelanten dentro de la investigación contra la empresa de Elizabeth tienen que ser públicas y tienen que hacérselas conocer a la empresa de Elizabeth para que ella pueda controvertirla, para que ella se declare que está en contra, para que ella acepte o no las decisiones. Porque el principio de publicidad que dice, el principio manda, ese principio de publicidad, que las actuaciones que se adelanten tienen que comunicárselas, porque si a usted lo van a sancionar, le van a sellar la empresa y a usted no le comunican la decisión, pues entonces a usted le están violando lo que hablábamos antes, el debido proceso. Si a usted no le publican, si a usted no le comunican la sanción o la decisión o las pruebas o los términos o los recursos que usted tiene para presentar, entonces le están violando los principios del debido proceso. Todo es público, ahí no hay nada tapado, no puede haber nada tapado, todo tienen que comunicárselo a usted. El principio de eficacia y de celeridad dice que en este tipo de investigaciones, el principio de eficacia dice que en este tipo de investigaciones deben ir a un fin concreto. ¿Y cuál es ese fin concreto? Dice que tienen que, el principio de la investigación tiene que ser que se ajusten las empresas a la normatividad vigente
y que todas las irregularidades que encuentren dentro de una investigación tienen que ser saneadas. Y el otro principio, el de celeridad, dice que esos procesos tienen que ser rápidos, tienen que ser ágiles, tienen que ser inmediatos, no pueden durar años, ni pueden durar, usted no puede decir es que me llegaron a hacer una investigación hace 4 años y todavía no me han resuelto nada, todavía no me han resuelto, me cerraron la empresa hace 8 meses y todavía no me han dicho si la puedo abrir o no. El principio de celeridad dice que estas investigaciones tienen que ser rápidas, tienen que adelantarse con diligencia y sin dilaciones injustificadas, o sea, sin hacerle perder el tiempo a la gente de una manera injustificada. El principio de proporcionalidad y razonabilidad dice que la sanción o la decisión que vayan a tomar en contra de la empresa tiene que ser proporcional a la falta que ha cometido. Si, por ejemplo, la empresa Elizabeth la están investigando porque no afilió a todos los trabajadores a riesgos profesionales, entonces le tienen que imponer una sanción de acuerdo a la tabla que vamos a ver más adelante. Pero si el funcionario dice, no, yo le quiero cerrar la empresa ya, entonces ahí está violando el principio de proporcionalidad, porque está siendo exagerado al momento de aplicar la sanción. Él está actuando de una manera desproporcionada porque la falta que está cometiendo la empresa Elizabeth no da para que le cierren la empresa, sino para que apliquen una sanción de acuerdo a la tabla que vamos a ver más adelante. Pero hay unos criterios que establece la ley para fijar esas multas. La ley establece que hay una forma de cómo se deben aplicar esas multas. Y lo vemos aquí, en el artículo 2.2.4.11.4, y dice que los criterios para fijar las multas deben de ser los siguientes. Si hay reincidencia en la comisión de la falta, lógicamente que es un indicio de gravedad, y entonces la multa va a ser un poquitico más alta. Si hay resistencia negativa u obstrucción a la investigación, hay empresas que se niegan a este tipo de investigaciones u ocultan la información, o hay empresas que no permiten la entrada de los funcionarios. Entonces, cuando eso ocurre, entonces va a ser más grave la situación de la empresa al momento de imponer una sanción. La utilización de medios fraudulentos o de personas interpuestas para ocultar la infracción o sus efectos. ¿Qué sucede? Que muchas empresas cuando les llega la visita y no tienen la documentación completa, se ponen a falsificar documentos, se ponen a llenar actas, se ponen a hacer un poconón de procedimientos que no son normales, que no son legales, y si se llegan a dar cuenta, entonces esto va a ser más grave la situación de la empresa, van a complicar más la situación de la empresa. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. El grado de prudencia y diligencia, hay empresas que efectivamente reconocen que cometieron la falta, hay empresas que efectivamente aceptan que están fallando y ellos se comprometen a subsanar todas esas fallas que encuentre la visita, que encuentre el inspector que está haciendo. Entonces, eso es el grado de prudencia y diligencia con que hayan atendido los deberes. Si ellos dicen, sí, nosotros lo hicimos, pero no teníamos el conocimiento o no pudimos aplicarlo porque no teníamos los medios, la plata, entonces eso va a ser a favor de la empresa. El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Perdón, el reconocimiento o la aceptación expresa de la infracción antes de que se decreten las pruebas. Tiene que ver con el otro. Si el tipo reconoce, sí, nosotros la embarramos, denos un tiempito y nosotros subsanamos lo que está pasando, eso es a favor de la empresa. El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Lógicamente que en una empresa donde haya una accidentalidad o una siniestralidad muy repetida,
donde se estén reportando accidentes graves, 2, 3 al mes, lógicamente que es un indicio grave y eso va a actuar en contra de los intereses de la empresa, ¿cierto? La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción o prevención. Otra vez vuelven a salir aquí los programas de P&P. Es importante que ustedes en su empresa, ustedes como CISOs, como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estén constantemente trabajando los programas de P&P. Porque lo primero que va a preguntar el inspector que les va a hacer la visita allá en su empresa es el cronograma de los programas de P&P. Déjeme ver los programas de P&P para cuándo los tiene usted planeados. Y si ustedes no lo tienen planeado, pues lo van a tener como un indicio grave, como un indicio como si fuera un desorden. Aquí no hay ningún orden, aquí ellos no quieren ponerle cuidado a esta vaina. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o para un tercero. Aquí volvemos al ejemplo que yo les había puesto, creo que el viernes o el jueves, del empresario y hablábamos de la empresa de David, que de pronto se iban a comprar los elementos a San Victorino porque eran más baratos, que no estaban certificados. Entonces, aquí está hablando el beneficio obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. ¿Qué pasó? El tipo fue a comprar los elementos de protección personal en San Victorino que no estaban certificados porque lo que pasaba era que le salían más baratos, porque él se iba a ahorrar una platica. Entonces, eso se va a tener como un indicio grave cuando a usted le llegue la visita ya a su empresa. La proporcionalidad o razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. Más adelante creo que ya lo vimos en la clase del viernes o del jueves, que de acuerdo a la cantidad de trabajadores y a la cantidad de activos de la empresa, asimismo se va a poner una multa más leve o más grave dependiendo el número de trabajadores y los activos, o sea, la plata que tenga la empresa. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la administradora de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo. Yo les hablaba a ustedes en clases pasadas y les decía que había que exigirle a la ARL que cumpliera, que los ayudara, que los acompañara en cuanto a los programas de promoción y prevención, ¿cierto? Y cuando la ARL viene y les hace un acompañamiento y les hace unas capacitaciones y les hace unas sugerencias, pero ustedes no lo acatan, o el Ministerio de Trabajo igualmente hizo unas sugerencias o unas recomendaciones y ustedes como CISOs no lo acatan, eso es grave para la empresa. Eso lo van a tener como un indicio grave, como un criterio para gravedad de la empresa. Y lo más grave es si se muere el trabajador. Ya les había dicho que en una empresa donde hay un accidente grave con muerte de trabajador es el cierre de la empresa. Inclusive puede ser hasta el cierre definitivo de la empresa. El criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores. En cuanto a este, nosotros habíamos visto un cuadrito que lo habíamos ya trabajado en unas diapositivas, que es este mismo cuadrito que yo les estoy dando acá, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de una microempresa que es la que tiene hasta 10 trabajadores y tiene un activo, o sea, tiene un capital de trabajo de 500, menor a 500 salarios mínimos legales, ¿cierto? Eso es una microempresa, 10 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos. 500 salarios mínimos son como 8, como más o menos 40 millones de pesos, 500 serían como unos 400 millones de pesos, menos de 400 millones de pesos. Eso es una microempresa. La pequeña empresa es la que tiene de 11 a 50 trabajadores y en capital tienen de 500 a menos de 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, la pequeña empresa tiene de 11 a 50 trabajadores. La mediana empresa
tiene de 51 a 200 trabajadores y un capital o plata de 100 millones a 610 unidades de valor, ¿cierto? Según la tasa de amortización. Y la gran empresa es la que tiene más de 200 trabajadores, ¿cierto? Y un capital de 610.000 unidades de valor, de acuerdo a la tasa de valores. Dice la norma que si en la pequeña empresa se viola el artículo 13 de la ley 1562, la multa va a ser de 1 hasta 5 salarios mínimos, ¿cierto? Si violaron el artículo 13. Si violaron el artículo 30, la multa va a ser de 1 a 20 salarios. Y si violaron el artículo 13, inciso cuarto de la ley 1562, la multa va a ser de 20 hasta 24 salarios mínimos legales. Pero ¿qué dice el artículo 13 de la ley 1562? Ese artículo 13 de la ley 1562 me está diciendo, por ejemplo, que el artículo 13, si hay incumplimiento a las normas del programa de salud ocupacional, ¿cierto? El artículo 13 me está diciendo si se violaron las normas del sistema de riesgos laborales. El artículo 30 me dice que si se violaron las normas del sistema de riesgos laborales. Y el artículo 13, inciso cuarto, me dice que cuando no se reportan los accidentes o se omite reportar un accidente laboral. Entonces, si en la empresa de Elizabeth, por ejemplo, que es una pequeña empresa porque tiene de 11 a 50 trabajadores y violaron el artículo 30 de la ley 1562, violaron el sistema de riesgos laborales, dice que le pueden imponer una multa que va de 21 hasta 50 salarios. De 21 hasta 50 salarios. Y por ejemplo, en la empresa donde trabaja Jesús Montes, que es una empresa, microempresa, y violaron o no reportaron un accidente que ocurrió en esa empresa, entonces le van a imponer de 20 a 24 salarios mínimos legales mensuales, ¿cierto? De 20 hasta 24 salarios, lo pueden sancionar. Pero si es una empresa grande que violó, por ejemplo, el artículo 13, ¿cierto? Que incumplió las normas de salud ocupacional, una gran empresa, le pueden imponer de 101 salarios hasta 500 salarios. ¿Sí entienden cómo se maneja esa tabla? ¿Sí entendieron cómo se maneja la tabla? Elizabeth entendió. Sí, señor. Lili entendió. Jesús entendió. Jesús está raspando la olla y no puede contestar. Jesús, bueno. Sí, señor. David, ¿entendió? Deje Sí, comer. señor, profe. Claro. David es un propio de esta vaina, entonces David entiende muy bien esta vaina. ¿Sí? ¿Qué iba a decir, Lili? ¿Cómo vio? Bueno. ¿Qué iba a decir, Lili? Lili está concentrada en el artículo 2.2.4.11.6, ¿cierto? Claro, profe. Dice, ¿Lo leo? Ah, bueno, léelo, Lili, léelo, y a ver tú qué bueno, profe. No me avisa con tiempo. léalo, Lili. Obligatoriedad de incluir los criterios para graduar las multas. Las direcciones territoriales y las oficinas especiales en primera instancia y la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo en segunda instancia, así como la Unidad de Investigaciones Especiales, deberán incluir en el acto administrativo que impongan la sanción los criterios aplicables al momento de graduar las multas, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.4.11.4 y 2.2.4.11.5 del presente decreto. Bueno,
Básicamente lo que nos acaba de leer Lili dice que cuando a ustedes le va a imponer una sanción, ¿cierto? La dirección territorial y la oficina especial del Ministerio de Trabajo o la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo o la Unidad de Investigaciones Especiales, cuando los van a sancionar a ustedes, deben de decirle muy claramente por qué lo están sancionando y qué norma fue la que violó su empresa al momento de ponerle la sanción, ¿cierto? Dice, deben de señalarle los criterios aplicables al momento de graduar la multa. O sea, si nosotros nos devolvemos al cuadrito de arriba, vamos a ver que aquí decíamos que habían unos criterios, ¿cierto? Y esos criterios que nosotros estábamos viendo era lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Si era reincidente, ¿cierto? Si habían medios fraudulentos, ¿sí? Si habían actuado con negligencia e imprudencia. Eso es lo que tiene, de esa manera le van a sustentar la sanción. Eso es lo que quiere decir el artículo que nos leyó Lili. ¿Oyeron? El artículo 2.2.4.11.7 habla de un plan de mejoramiento y dice que todas estas entidades que nos van a investigar a nosotros, los inspectores de trabajo y seguridad social, los directores territoriales, las oficinas especiales y la unidad de investigaciones especiales, pueden ordenar planes de mejoramiento en nuestra empresa. Antes de sancionarnos, antes de imponernos una sanción, ellos van a sugerir que nosotros hagamos unos planes de mejoramiento en nuestra empresa, que si nosotros no acatamos las recomendaciones que ellos nos hicieron en cuanto al plan de mejoramiento, entonces nos van a aplicar las sanciones más severas que puedan haber, ¿cierto? El ministerio viene y le dice, Estefanía, hágase un plan de mejoramiento para evitar que haya tanto problema de estrés laboral en su empresa, por ejemplo. Y Estefanía apenas mueve la cabeza, así como la está moviendo ahorita, pero no lo pone en ejecución, ¿cierto? El plan que le sugirió el ministerio, y cuando el ministerio venga o la oficina de investigaciones del ministerio llegue y le diga, déjeme ver el plan de mejoramiento que le sugirieron, y usted no lo ha hecho, entonces le van a aplicar la sanción, ya no una sanción pequeña, sino una sanción grande. ¿Por qué? Porque a usted se le dijo hágalo y no lo hizo. Eso es lo que dice este decreto, el plan de mejoramiento. Todas esas entidades, sobre todo esa unidad de investigaciones especiales, que es la que más nos va a estar molestando la vida y golpeándonos en la empresa y amargándonos la vida, ellos son los que más sugieren que se hagan planes de mejoramiento en la empresa y hay que acatarlos. Eso es casi una orden que ellos nos van a dar, ¿cierto? Cuando ordenan, por ejemplo, un plan de mejoramiento en la empresa, eso no quiere decir que se acaba la investigación, quiere decir que la investigación sigue, pero que de acuerdo a como yo acate las disposiciones o de acuerdo a como yo resuelva lo que ellos me están aconsejando que haga, entonces van a mirar a ver si me sancionan o no me sancionan, ¿cierto? El artículo 2.2.4.11.8 habla de unos términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por el inspector de trabajo, ¿cierto? No es que llegue el inspector de trabajo a la empresa de una vez directo a decir, vamos a cerrar, recojan sus cosas que vamos a cerrar esta cuestión. No. Solo que si el inspector observa que cuando él llegue a hacer la visita, existen condiciones que ponen en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, él tiene que proceder de acuerdo a como lo dice la norma acá. Dice que inicialmente le va a dar a usted 10 días para que usted subsane la falta que él está viendo. Entonces, supongamos que el inspector de trabajo llegó a la empresa Estefanía González y le dice, Estefanía, usted como CISO de esta empresa, mire a ver qué va a hacer porque el techo se va a caer, se nos va a caer encima y nos va a espichar aquí a todos. Mire a ver qué va a hacer. Eso le va a decir el inspector. Y él le va a dar 10 días para que usted
arregle lo que él le está sugiriendo para que usted haga un plan de mejora respecto a esa situación, ¿cierto? Y que a los 10 días de pronto usted le dice no hemos podido porque la obra que hay que hacer es más grande, el trabajo que hay que hacer es más complicado. Entonces el inspector le va a dar 30 días y le va a decir, listo, yo le doy máximo 30 días. Si usted no lo arregla en 30 días y ese techo se nos cae, entonces yo voy a ir a sacar a la gente y voy a cerrar a la empresa. ¿Sí ven cómo es el procedimiento del inspector? El inspector no es que llegue y diga, uy, esta vaina se nos va a caer aquí encima, vámonos todos para afuera, echen todos para afuera, porque así no es. El inspector tiene que conceder un plazo para que se arreglen, se subsanen las anomalías, ¿cierto? Un plazo que es de 3 días a 10 días hábiles, ¿cierto? Y si usted no puede, usted solicita que se lo amplíen de 10 hasta 30 días. Máximo, el tipo le va a dar 30 días, no le va a dar más tiempo para que usted haga las adecuaciones que tiene que hacer en su empresa. El artículo 2.2.4.11.9 habla de unos términos de tiempo para suspender las actividades o el cierre definitivo de las empresas. ¿Quién ordena el cierre definitivo de una empresa? El director territorial del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? No la va a ordenar el inspector. El inspector puede ordenar la suspensión de las actividades de la empresa, pero el que cierra definitivamente una empresa es el director territorial del Ministerio de Trabajo. Por eso es que aquí en Bogotá está la dirección territorial del Ministerio de Trabajo de Bogotá y está la Dirección de Trabajo Territorial de Cundinamarca. Y en Boyacá estará la Dirección Territorial de Trabajo de Boyacá y en el Tolima estará la Dirección de Trabajo Territorial del Tolima. Ellos son los únicos que pueden ordenar el cierre definitivo o la suspensión de actividades de una empresa, ¿cierto? En caso de que, por ejemplo, a la empresa de Elizabeth le dieron 30 días para que arreglara el techo que se va a venir encima y la empresa de Elizabeth no cumplió con esos 30 días, ¿cierto? Entonces, el director territorial de donde está la empresa Estefanía va a ordenar el cierre definitivo o la suspensión de actividades en esa empresa, porque ya hay un riesgo grande, porque ya hay un peligro que es inminente y se puede caer el techo encima de los trabajadores de la empresa Estefanía. Entonces el inspector va a resolver, primero suspender la actividad y después el cierre de la empresa. Ojo con esta vaina. Él le va a dar un término de 120 días hábiles para proceder al cierre definitivo de la empresa. Primero el tipo va a decir, se suspenden las actividades de esta empresa. O sea, ya no hay más trabajo en esta empresa, ya no vamos a seguir trabajando acá. Y tienen 120 días para el cierre definitivo de la empresa. O sea, saquen lo que necesiten, llévense lo que necesiten, saquen la maquinaria, la materia prima, páguenle a sus trabajadores, que en 120 días vamos a cerrar esta vaina de manera definitiva. ¿Por qué? Porque usted le han dado 30 días y usted no lo acató, usted no puso cuidado a las recomendaciones que le dieron, entonces el el director territorial le va a cerrar su empresa definitivamente. El artículo 2.2.4.10.11.10 dice cuál es el procedimiento para la imposición de la medida de cierre definitivo, ¿cierto? Dice que para decretar el cierre definitivo de una empresa, ¿cierto? Tiene que haber un auto debidamente motivado. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión que va a ordenar el cierre de la empresa tiene que estar bien sustentada. Tiene que decir por qué motivo le van a cerrar la empresa. No por un capricho, ni porque que el tipo quiere, sino porque tiene que haber una norma legal que sustente el cierre de la empresa y un motivo que sea que ponga en riesgo la salud
y el bienestar de los trabajadores, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer ellos? Imponen unos sellos del ministerio, ¿cierto? Donde dice que esta empresa infringió las normas del sistema de gestión de seguridad y sellamiento, o sea, un sello que ponen ahí para que las personas no puedan ingresar a la empresa nuevamente después de que ha sido cerrada. Eso es como cuando cierran un local que le ponen un sello ahí para que nadie entre, ¿cierto? ¿Cómo debe ser el contenido de la decisión del cierre? Dice que el auto que ordena el cierre debe de ser muy claro y debe contener, entre otras, individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento o lugar de trabajo. ¿Qué es la individualización de la persona natural o jurídica? Si, por ejemplo, la empresa de Estefanía se llama Colchones el Placer, entonces tienen que decir que van a cerrar la empresa denominada Colchones El Placer, ubicada en la avenida 68, número 1344 de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Dice que tienen que hacer un análisis de los hechos y de las pruebas con base en los cuales se impone la medida. Entonces tienen que decir, porque el día tal se visitó la empresa y se constató que había peligro de ruina, de derrumbamiento, y se dio el plazo para que hicieran las adecuaciones logísticas y técnicas y no fueron acatadas las recomendaciones y que por ese motivo vamos a imponer el cierre de la empresa, ¿cierto? El periodo de tiempo durante el cual se impone la medida. El cierre puede ser definitivo o puede ser un cierre parcial, ¿sí? Por ejemplo, el cierre parcial pueden hacerlo en la empresa mientras tumban la casa vieja y vuelven a construirlo o mientras consiguen un lugar donde se pueda adecuar la empresa con todas las normas de seguridad y de salubridad y las normas que fueron infringidas por los hechos anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? Que si la empresa de Estefanía amenazaba ruina, entonces hay que decir que con esa situación se estaba violando el artículo 13, por ejemplo, o el artículo 30, o el artículo 13, numeral cuarto, de el decreto 1562, por ejemplo, podemos decir algo, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento del sellamiento, si es que el sellamiento fue temporal, ¿cierto? No puede haber un cierre definitivo de la empresa, sino hasta tanto no haya ocurrido un accidente grave con muerte del trabajador. Artículo 2.2.4.11.12. La paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. ¿Cierto? Dice que el inspector de trabajo y seguridad social puede ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajo o de tareas cuando observe, ¿cierto?, que la normatividad sobre prevención de riesgos laborales no está siendo atendida y puede ocurrir un accidente grave que afecta a la seguridad y la salud de los trabajadores. Y el tipo puede decir, se suspende, ¿cierto?, se suspende la actividad de esta empresa hasta tanto no realicen las adecuaciones que sugiere el mismo inspector. Ya les había dicho esto, ya habíamos hablado de esto, pero aquí está diciendo la paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas. La empresa de la compañera que se fue, decíamos que se va a caer el techo, entonces el tipo va a llegar y va a decir inmediatamente suspendemos las actividades acá porque en cualquier momento se puede caer este techo, se puede caer esta pared, vamos a suspender las actividades de acá y ustedes van a hacer las adecuaciones para volver a trabajar acá y si no lo hacen dentro de los 10 días que yo les dé, entonces yo le voy a mandar esto al inspector territorial para que el director territorial ordene el cierre definitivo o temporal. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando
la empresa está siendo investigada. ¿Qué sucede con los trabajadores? La empresa está siendo investigada y ordenaron el cierre temporal o el cese de tareas o el cierre, el cese de las tareas, la prohibición del trabajo en esa empresa. Cuando eso ocurre, la empresa tiene que seguir pagándole a los trabajadores normal, tiene que pagarles sus suelditos, tiene que pagarles la prima, las vacaciones, las cesantías, tienen que hacerle los aportes a salud, pensión y riesgos, porque no es culpa del trabajador que se vaya a caer el techo, porque no es culpa del trabajador que la empresa no observe las normas de seguridad o de salud o el sistema de gestión dentro de la empresa. Entonces, como no es culpa del trabajador, al trabajador toca seguirle pagando su sueldito, toca seguirle pagando todo normal como si estuviera trabajando durante el tiempo que dure paralizada la empresa. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, muchachos. ¿Sí entendieron cómo es el procedimiento para aplicar una sanción a la empresa? ¿Entendieron? Sí, señor. David entendió. Por lo visto, David fue el único que le puso cuidado a la clase, porque David Sí, es señor. ¿Quién más entendió? ¿Lili entendió? Yo Sí, también, señor. profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Les quedó claro ese concepto acerca de la investigación de la forma como se sanciona una empresa y los criterios que hay que tener en cuenta para sancionar a una empresa? ¿Sí quedó claro el tema? Listo. Sí, señor. Entonces volvamos a tener nosotros ahí a tomar la actividad que vamos a hacer para el día martes 23 de junio, que son unas exposiciones. Ese día de las exposiciones, muchachos, yo los voy a escuchar a ustedes, ¿sí? Los voy a escuchar a ustedes hacer las exposiciones porque la clase ese día la van a hacer ustedes. Ese día yo voy a pagar audio, voy a pagar video y voy a dedicarme a escucharlos a ustedes. Y los demás grupos, mientras está exponiendo el grupo 1, 2 o 3, ellos se están exponiendo, entonces los demás estarán pendientes de la exposición de cada uno de los grupos, porque de pronto me da por hacerles unas preguntas a ver si le están poniendo cuidado a sus compañeros. Una situación, muchachos, y es el hecho de que yo los invito a que ustedes lleguen a la clase, traten de llegar a la clase puntual, porque estas clases a mí me toca reportarlas a la universidad, subirlas al sistema, reportar las novedades y allá se van a dar cuenta de que ustedes están llegando a la clase a las 6:10 de la tarde y entonces me van a jalar las orejas, siendo yo el director. ¿Cristian Angarita está en clase? ¿Cristian no vino? Cristian no vino a clase. Creo que él tenía una situación por allá así como... ¿Nini Montealegre ya llegó a clase? Sí, profe, sino que volví, me sacó, volví a ingresar. Nini, ¿usted en qué grupo está usted de trabajo? Profe, en esta clase no sé por qué el viernes no pude ingresar. Usted no tiene grupo de trabajo, ¿cierto? No, señor. Bueno. El grupo de trabajo tiene a Elizabeth. El grupo de trabajo 3 tiene a Elizabeth, tiene a Juliana y tiene a Víctor Salamanca. Son 3 nomás, ¿cierto? Entonces, les pido el favor de que acepten a Nini Montealegre en el grupo de ustedes, en el grupo 3, para la exposición del día martes, ¿cierto? Sebastián Cerquera. Sebastián. ¿Tampoco está en clase Sebastián Cerquera? Me preocupa que Sebastián no ha venido a clase últimamente. ¿Qué le pasará a Sebastián? ¿Quién sabe de Sebastián algo? ¿Mm? Profe, es que a Sebastián últimamente le está molestando mucho el internet. Le está molestando mucho el internet.
Lili Tobar. Ah, sí, Lili sí está en clase, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Sí, siempre. Solo falta el viernes, profe. ¿Qué pasa? Solo faltó el viernes, sí me di cuenta. Juliana, buenas tardes. Está ya como muy apoltronada, eso está bien, hola. Detrás de una chaqueta gruesa. Eso está Se bien. está durmiendo, profe. Sí, estaba como dormida porque estaba callado durante toda la clase. Ah, sí, mire, ¿Sí? don Jesús que va y raspa las ollas y ahora viene a echarle la culpa a uno que uno está durmiendo, para nada. Bueno, entonces Toda la ya, clase la estaba observando y eso, bueno, la gafa se le veía, mejor dicho, los ojitos así, chiquitico. Pues, chiquitico, bueno. o sea que usted está pendiente de mí, no de lo que el profesor está diciendo. Bueno, entonces No, muchachos, porque te refleja la pantalla ya. pongámosle cuidado muchachos, la actividad que vamos a realizar el día martes. Vuelvo y les digo, el grupo 1 está compuesto por David Devia, Ana Domínguez, Camila Márquez y Lili Tobar. ¿Cierto que sí? Grupo Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Faltó alguno? No. Camila, profe. Cami no pudo entrar hoy. De nuestro grupo solo Cami. David Devia, Ana Domínguez, Camila Márquez, Camila, ¿cierto? Camila Márquez, Lili Tobar son del grupo 1. El Sí, grupo señor. 2 está Jesús Montes, Andrea Mejía, Estefanía González del grupo 2, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ¿Falta profe. alguno de ese grupo? No, señor. Están Profe, completos. Están completos. Del grupo 3 están Elizabeth Parada, están Juliana González, Nini Montealegre y Víctor Salamanca. Son los 4 de ese grupo. ¿Sí? ¿Falta alguno? ¿No? No, señor. profe, Lidia falta, ¿no? No, señor. ¿Quién? ¿Quién falta? Lidia, profe. Lidia no Lidia. tiene grupo. Lidia. Pero es que hay hartos sin grupo todavía. Está Ah, Harold, Cristian, Sebastián. pues sí, también. Espere, Sebastián. Sebastián Cerquera está sin grupo. Cristian está sin grupo. ¿Cierto? Harold, ¿Quién? Harold, Lidia. Harold, ¿qué es él? Porque no Pero lo Harold tengo. y Sebastián, entonces ellos dos ya van ahí. Harold, ¿qué es ese muchacho? Harold. ¿Quién sabe el apellido de Harold? Velázquez, profe. Harold Velázquez. Ahí hay otro, pero no, bueno, estos muchachos no van a estar en la actividad. Lidia Jiménez. Hay uno que se llama Lidia. Hola, profe, soy yo. Lidia. ¿Usted Señor, está en qué grupo? señor. ¿En qué grupo? Sí, Seguridad ocupacional. sí, pero, ay, Lidia, por amor de Dios. Lidia, Señor, el grupo de trabajo para el día martes, las exposiciones. ¿Ustedes no no, tienen, profe, no tiene grupo, yo Lidia? tengo. No, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Lidia. Señor, Usted se puede contactar con sus compañeros Harold Velázquez, Cristian Angarita y Sebastián Cerquera. sí, señor. Bueno, entonces ustedes, Lidia, son el grupo 4. Harold Velázquez, Lidia Jiménez, Sebastián Cerquera y Cristian Angarita son el grupo número 4. ¿Sí? Sí, señor. Lidia, ustedes me Señor. van a hacer una exposición
del artículo 20 al artículo 36 de la resolución 312 del 2019. Artículo 20, Artículo 20, artículo 20 al artículo 36 de la resolución 312 del 2019. bueno, sí, señor. ¿Es Exacto. para este martes? Para este martes que viene. No la podemos hacer antes porque ya el profe Javier, ustedes tienen que hacer unas exposiciones con el profe Javier en la otra materia, entonces quedaría muy cargado para ustedes exposición y exposición y exposición. Entonces, les dejo para que el puente, ustedes en el puente se pongan de acuerdo con sus compañeros, se pongan de acuerdo acerca de todo lo que vamos a nosotros a hablar, ¿cierto? Acerca de la resolución 312, estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo para las empresas. ¿Sí? Vamos a hablar de la resolución 312. ¿Sí? Martes 13 de junio. Cada grupo, como tenemos tal, calculémosle que como son grupos, cada uno le vamos a dar aproximadamente 20, serían 120 minutos, serían 80. Vamos a darle un máximo de 25 minutos a cada grupo para que haga su exposición, ¿cierto? Ustedes verán si de pronto me quieren hacer alguna ayuda educativa, si de pronto quieren hacer unas diapositivas, ustedes verán cómo van a hacer su exposición, ¿sí? Si van a hacer unas carteleras y las van a pegar allá detrás de donde ustedes están, no sé, ustedes sabrán si se van a hacer un video, una canción explicándome cada uno. Las preguntas son muy claras. Ya les dije cuáles eran las preguntas, ¿cierto? Para los grupos 1, 2 y 3, las preguntas son: ¿a quién aplica cada uno de los capítulos que ustedes van a trabajar? ¿Cierto? ¿A quién aplica cada uno de los capítulos? Si ustedes, por ejemplo, el grupo 1 me va a hablar del capítulo 1, el grupo 2 me va a hablar del capítulo 2, el grupo 3 me va a hablar del capítulo 3 y el grupo 4 me va a exponer del artículo 20 al artículo 36 de la resolución 312. Son unos articulitos, aparentemente son 16 artículos, pero son pequeñitos, son sencillos. Entonces, el grupo me va a explicar cuántos y cuáles son los estándares mínimos que debe de cumplir la empresa en cada uno de sus grupos. El grupo 1 me va a decir cómo es, cuántos son los estándares mínimos que tenemos que aplicar acá. 25. Entonces me va a decir, aplican los estándares de este. Me van a explicar cada uno de los estándares que aplican. ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, el grupo 1 me va a decir técnico o tecnólogo en salud ocupacional, tal. Grupo 2 dice especialista, tiene que ser especialista en ¿cierto? Grupo 3 tiene que ser profesional por la categoría del riesgo, en fin, me van a explicar cada una de las formas. La pregunta 4, ¿quiénes pueden brindar apoyo, asesoría y capacitación para empresas, para estas empresas? ¿Sí? Del capítulo, para empresas del capítulo 1, para las del capítulo 2 y las del capítulo 3. ¿Y cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades de las ARL, ¿cierto? De las empresas en cada uno de sus capítulos. Si aplican. Tenga en cuenta el capítulo 2 o el grupo 2 que debe incluir ahí a los trabajadores de la producción agropecuaria. Entonces no me los van a dejar por fuera. ¿Listo, muchachos? No entiendo. ¿Cómo, Juliana? Sí, señor, sí, señor. Profe, yo estoy perdida. ¿Quién está perdida? Está dormida.
Yo digo que está dormida. Espere. ¿Quién está perdida? Yo, profe Elizabeth. Dormida. A ver, Elizabeth Estoy Parada. pensando. Espérate. Parada. Nosotros somos el grupo 3, ¿cierto? Tenemos que exponer Espere, Elizabeth Parada Carvajal, ya miro qué grupo está usted. el 3. Elizabeth Parada, usted está en el grupo 3. Exacto. La exposición de nosotros, o sea, la exposición es del decreto 1072 No, de la resolución 3. de la resolución 312. Ok. Estándares mínimos. Entonces ustedes me van a hablar del capítulo 3, porque ustedes son el grupo 3. ¿Cierto? Ok. Me Listo, van a sí, hablar señor. del capítulo 3 de la resolución 312 y me va a decir a quiénes aplica el capítulo 3. ¿Qué empresas? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cierto? Listo, profe. ¿Cuántos y Listo, cuáles ahora son los sí. estándares mínimos que tienen que cumplir las empresas del capítulo 3? ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es el perfil del responsable del sistema de gestión? ¿Sí? Así me van a desarrollar el cuestionario que ustedes me van a desarrollar. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Así vamos a hacerlo. Entonces, Ah, ya. como Ahora ya, sí, muchachos, gracias, profe. nosotros... ¿Cómo? Bueno, Del 2019. Listo. resolución 312 del 2019, Elizabeth Parada. Me extraña, usted es una de las estudiantes, Ya estoy aquí mirando, profe, gracias. por eso usted es una de las estudiantes más dedicadas, Elizabeth Parada Carvajal. Y no me va a hablar que del 1072, porque el 1072 viene por capítulos, no, eso no viene por capítulos, es la resolución 312 del 2019, que nosotros vamos a trabajar para la exposición. Y Lidia y su grupo me van a hacer una exposición acerca del artículo 20, el artículo 36 de la resolución, ¿cierto? Me van a hablar de qué trata el artículo 20, el artículo 36. Nos van a contar muy bien acerca de ese articulado, ¿cierto? Bueno, como quiera que el tema de hoy ya nosotros lo vimos, ¿cierto? Ya lo evacuamos el tema de hoy y ustedes son unos muchachos que son muy entendidos y ustedes son muy aplicados y ustedes son muy receptivos. Entonces, me dijeron que habían entendido lo que yo les había acabado de explicar de la 1072, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a preguntarle a Juliana González, vamos a hacerle una pregunta a Juliana González. Juliana. Quiero. Claro, Juliana, Juliana. era para si estaba dormida o no. Salí de duda ya. Lo que pasa es que Juliana está ya detrás de esa chaqueta súper gordota, entonces... Es que acá está haciendo frío. Acá hace mucho frío. Yo vivo en una loma. ¿Dónde está la que vive en Kennedy? Y llegué hace poco de trabajar, profe, entonces hay que cubrirnos bien. ¿Dónde está la compañera que vive en Kennedy? ¿Quién es? Aquí estoy yo, profe, aquí estoy. Ana Domínguez, ¿cómo sigue la situación en Kennedy? Cuéntenos. Profe, ya súper bien, o sea, igual siempre se veía mucha gente. Ahorita está complicado como por Engativá y muchos puestos de control. Sí. Pero ya pueden entrar y salir de Kennedy tranquilamente. Sí, ya, sí señor. Listo. Ahora se ensuba. Ahora se suba, sí. Ahora es Ahora esto. somos nosotros, profe. Uy, no, profe. Se nos pasa por burlarnos de Ana. ¿Lidia vive en Suba? Sí, señor. Casi que no me dejan entrar hoy a trabajar. Miércoles. Me tocó poner la dirección de Soacha. ¿Le tocó poner la dirección de Soacha? Para que Pero pueda por entrar a eso trabajar. no tiene que ver. Ay, Dios. ¿Y Juliana en qué loma vive? ¿Dónde es ella? ¿Qué loma es la donde usted vive? En la loma del 20 de julio. En la loma del 20 de julio. Bueno, entonces mirando el cuadrito que está ahí en la diapositiva, muchachos, entonces vamos a mirar y vamos a preguntarle a Juliana. Juliana, en la empresa donde usted trabaja, que es una mediana empresa, ¿cierto? Encontró el inspector que hubo una violación al artículo 30
de la ley 1562. Su empresa es una mediana empresa, ¿cierto? ¿Con cuántos salarios pueden sancionar a su empresa por haber violado el artículo 30 de la ley 1562? Usted trabaja en una mediana empresa, ¿cierto? Y violó su empresa el artículo 30 de la ley 1562, o sea, violó el programa de salud ocupacional, ¿cierto? ¿Con cuántos De lo salarios? que dice ahí en ese cuadrito, profe, Sí, ¿con cuántos salarios puede ser sancionada su empresa? de 21 hasta 100. De 21 hasta 100. De 51 hasta 100. ¿Sí? Porque es una mediana empresa. Sí, es una ¿Sí? mediana. Claro, una mediana empresa. ¿Cierto? Ana Domínguez. Ana Domínguez. Señor, Ana Domínguez. señor profe. Cuando yo hablo de una pequeña empresa, Sí. aparte del número de trabajadores, ¿qué otra característica debo tener en cuenta para decir que es una pequeña empresa? El número de socios, profe. ¿De socios? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, mujer. Profe, yo el número de empleados. No, eso ya lo dijo el profe. No, profe, el número del papel de activos. El número de activos. El número Ah, de ok, activos. profe. Mire, en el cuadrito que nosotros tenemos ahí al frente, dice el tamaño de la empresa. Hay microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, ¿cierto? Ese es el tamaño de las empresas. ¿Qué determina el tamaño de la empresa? El número de trabajadores y los activos que tiene la empresa, o sea, la plata que tiene la empresa, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una microempresa, estamos diciendo que es la empresa que tiene de 1 hasta 10 trabajadores y tienen unos activos, o sea, tienen un capital o plata para trabajar menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Si nosotros vamos a decir cuántos son 500 salarios, más o menos estamos hablando de 40 millones de pesos. 40 o 400, 40, 508 por 5, 40, más o menos, como 45 millones de pesos, más o menos, ¿cierto? Entonces, la microempresa es la que tiene de 1 a 10 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos legales mensuales, o sea, menos de 48 millones de pesos, ¿sí? La pequeña empresa es la que tiene de 11 a 50 trabajadores y tienen un capital de 501 salarios hasta 5,000 salarios mínimos. O sea, ya tienen un poquitico más de plata, ¿cierto? La mediana empresa tiene de 51 a 200 trabajadores y tienen de 100,000 a 110,000 unidades de valor constante. O sea, estamos hablando de que aproximadamente tiene entre 400 y 600 millones de pesos para trabajar. Y la gran empresa es la que tiene más de 200 trabajadores y tiene más de 610,000 unidades de valor de término constante, o sea, aproximadamente unos 1.200 millones de pesos para trabajar. Esa es la gran empresa. Cuando la empresa viola el artículo 13 de la ley 1562 o incumple las normas de seguridad ocupacional, puede ser sancionada. Ahí está el primer cuadrito. Artículo 13, inciso 2 de la ley 1562. Y dice que la empresa puede ser sancionada de 1 hasta 500 salarios mínimos legales mensuales. Si es una microempresa de 1 hasta 5,
si es una pequeña empresa de 6 a 20, si es una mediana empresa de 21 hasta 100 y si es una gran empresa de 101 hasta 500 salarios le pueden imponer de multa. Si la empresa violó el artículo 30, ¿cierto? No hizo los reportes de accidentes o omitió hacerlos, entonces le van a imponer, si es una pequeña empresa, le van a imponer de 1 hasta 20 salarios, si es una pequeña empresa de 21 hasta 50, si es mediana de 51 hasta 100 y si es una gran empresa de 101 hasta 1000 salarios mínimos legales. Y el artículo 13, ¿cierto? Si violó el inciso 4 de la ley 1562, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si es una microempresa le pueden imponer de 20 a 24 salarios, si es una pequeña empresa de 25 hasta 150 salarios, si es una mediana empresa de 51 hasta 400 y si es una gran empresa desde 400 hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales. ¿Por qué únicamente nosotros vamos a hablar o por qué tenemos en cuenta si se violaron las normas de la seguridad ocupacional, ¿cierto? Si no se hicieron los reportes de accidentes o incidentes o si se violó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Pueda que la empresa haya violado otras normas, pero como nosotros estamos estudiando salud ocupacional, seguridad ocupacional, a nosotros nos interesa es que las empresas que violan esas normas, que incumplan las normas de la salud ocupacional, que omitan o hacer los reportes de accidentes o incidentes, o que no apliquen o no tengan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Está claro el concepto, muchachos? ¿Sí lo entendieron? Sí, Ahora profe. sí, profe, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Escucho preguntas, a ver. Háblenme de lo que ustedes no hayan entendido. No me van a decir que es del primer día, porque entonces ahí sí me muero. ¿Sí? Pero díganme qué no entendieron del tema de hoy. Ojo que vuelvo y les digo, cuáles son los, por eso les puse ahí en la diapositiva, cuáles son los criterios que tiene en cuenta el inspector o el ministerio para graduar la multa. O sea, para imponernos una multa. Si hay reincidencia, lógicamente que nos van a dar más duro, porque ya somos reincidentes, ¿cierto? Si hay resistencia negativa u obstrucción a la visita. Por ejemplo, si usted no le quiere mostrar las actas al funcionario, ¿cierto? Las actas de capacitación o, el programa de promoción y prevención y usted no se lo quiere mostrar al empleado, al tipo del ministerio, no le quiere enseñar los archivos o usted de pronto se niega, ¿cierto?, a acatar las disposiciones del Ministerio de Trabajo en la visita, pues la van a agravar más la cosa, ¿cierto? Si usted de pronto le presenta documentos falsos o si de pronto presentan un tipo diciendo, mire, él es el encargado del sistema de gestión y el tipo no tiene ni idea de esa vaina porque el tipo no trabaja en eso, eso es un indicio grave, ¿cierto? Ahí están los criterios. Yo les expliqué los criterios a ustedes. Espero, muchachos, que los hayan entendido. ¿Oyeron? Sin embargo, yo les voy a subir la clase de hoy para que ustedes la puedan visualizar cuando necesiten. Ana, la veo preocupada. ¿Qué tiene? ¿Dudas? No, profe, preocupada no, es que estaba un poquito cansada porque hoy entré a trabajar, pero ya me vuelvo a acostumbrar. Profe. Vuelve a cogerle el ritmo. Sí, profe, otra vez. Bueno, listo. Elizabeth, ¿entendió todo? Sí, profe. Juliana, ¿entendió? ¿Sí entendió? Sí, señor. David, viejo David, ¿entendió o no? Sí, profe, claro. ¿Sí? ¿Listo? Sí, ¿Sí señor. estuvo claro el concepto? ¿Sí me hago entender en mis clases con ustedes? Sí, profe. Listo, muchachos, los voy a dejar un momentico para que ustedes
vayan cogiendo batería y fuerza para la próxima clase, ¿cierto? Los espero el día de mañana en la clase. Por favor, procuren llegar temprano, procuren, yo les doy un tiempito de espera para no reportar las situaciones a la universidad, para que no nos jalen las orejas ni a ustedes ni a mí. ¿Vale, muchachos? Sí, señor. Suerte, tengan Sí, buena señor. noche y que les vaya muy bien, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. Chao.